Podemos volver a propiciar en el Parlamento el debate sobre la educación concertada. Ha presentado una proposición de ley en la Junta General del Principado para pedir que se priorice la inversión en la educación pública y evitar así el cierre de sus aulas, en vez de la derivación de alumnos a centros privados. Para Podemos es el momento de volver a llevar al Parlamento este debate, porque el próximo mes la Consejería de Educación va a renovar los conciertos educativos. En una proposición no de ley que han presentado piden que se mantengan todas las aulas de todos los niveles educativos de los centros públicos y que se recuperen las plazas que se cerraron con la excusa de la baja natalidad. No puede ser que en un mismo lugar se estén cerrando aulas en la pública mientras se mantienen plazas subvencionadas en centros privados pagadas con dinero público. Esto, en términos económicos y de gestión económica de la educación pública, es absolutamente ineficiente y absolutamente intolerable. Aseguran que la medida de reducir aulas públicas afecta especialmente al segundo ciclo de infantil, ya que el curso pasado se suprimieron 9 unidades. Cuando en un centro no se permite a las familias matricular a un alumno o una alumna en segundo ciclo de infantil en un colegio público, lo que ocurre es que aunque se pudiera recuperar ese aula, las familias no van a sacar a su hijo o a su hija del centro concertado al que se ven obligadas a llevarlo en ese primer curso, al estar ya inserto pues en un centro con un grupo de compañeros y compañeras, de profesorado que lo conoce, etcétera. Desde Podemos piden que se aplique el principio constitucional de no discriminación por razón de sexo, impidiendo que centros privados que segregan al alumnado por este motivo reciban fondos públicos.